Nunca olvidaré el momento en que abrí la puerta de mi casa y me encontré con dos mujeres paradas frente a mí, una de ellas con un bebé en brazos. La primera me miró directo a los ojos y me preguntó si yo era la esposa de Roberto Mendoza. Cuando le dije que sí, ella sonrió con una mezcla de tristeza y rabia y me soltó la bomba que cambiaría mi vida para siempre. Ella también era su esposa, y la otra mujer que estaba a su lado también. Tenía 26 años, llevaba 3 años casada con el hombre que creía conocer, y en ese momento descubrí que mi matrimonio había sido una mentira desde el principio. Lo que él no sabía era que su peor pesadilla estaba por comenzar, porque las tres decidimos unirnos y hacerle pagar cada una de sus mentiras. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en tu relación, si alguna vez te mintieron hasta el cansancio, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza y déjame saber en los comentarios si alguna vez sospechaste que tu pareja te ocultaba algo grave, porque lo que voy a contarte es tan increíble que parece sacado de una película, pero te juro que cada palabra es real. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ese momento, tengo que llevarte 3 años atrás, cuando conocí a Roberto y pensé que había encontrado al amor de mi vida, sin tener idea de que estaba entrando en la telaraña de mentiras más elaborada que puedas imaginar. Me llamo Valeria, soy diseñadora gráfica freelance y vivo en Guadalajara. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años en un evento de networking para emprendedores. Él tenía 32, era arquitecto, súper carismático, con ese estilo de hombre seguro de sí mismo que te hace sentir protegida. Me encantó desde el primer momento. Hablamos toda la noche sobre nuestros proyectos, nuestros sueños, y cuando me pidió mi número sentí esas mariposas que no había sentido en años. Los primeros meses fueron como un sueño. Roberto era atento, detallista, siempre tenía tiempo para mí. Salíamos a cenar a lugares increíbles, me llevaba flores sin razón, me escribía mensajes hermosos a cualquier hora. Mis amigas me decían que había encontrado un unicornio, literal. Mi mejor amiga Sofía siempre bromeaba diciendo que dónde había más hombres como él, porque ella quería a uno igual. A los 6 meses de novios me propuso matrimonio. Fue en Puerto Vallarta, en la playa al atardecer, con un anillo precioso que, según él, había diseñado especialmente para mí. Lloré de felicidad. Llamé a mis papás llorando. Publiqué fotos en todas mis redes. Pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos al año siguiente. Fue una boda íntima pero hermosa en una hacienda en las afueras de Guadalajara. Roberto insistió en que fuera algo pequeño porque según él prefería algo privado y significativo, que las bodas grandes eran un show innecesario. En ese momento me pareció romántico, como que valoraba lo genuino sobre lo ostentoso. Ahora sé que simplemente no podía arriesgarse a que alguien de sus otras vidas apareciera. La vida de casados parecía perfecta en la superficie. Compramos un departamento bonito en Providencia. Yo seguía con mis proyectos freelance desde casa. Él supuestamente tenía su despacho de arquitectura. Pero había cosas extrañas que yo trataba de ignorar porque no quería ser la típica esposa paranoica y celosa. Roberto viajaba mucho, demasiado. Me decía que tenía proyectos en diferentes ciudades, que tenía que supervisar obras en Monterrey, en Ciudad de México, en Querétaro. A veces se iba por una semana completa. Al principio no me parecía raro. Pensé que así era el trabajo de arquitecto. Pero conforme pasaban los meses, empecé a notar patrones extraños. Nunca podía acompañarlo en esos viajes. Siempre había una excusa, que eran puros juntas aburridas, que iba a estar trabajando todo el tiempo, que mejor me quedara tranquila en casa descansando. Cuando le insistía, me decía con esa voz dulce que usaba para manipularme, que me extrañaría mucho, pero que cuando regresara, me compensaría con una cena especial. Sus redes sociales eran prácticamente inexistentes. Decía que no le gustaba Facebook ni Instagram, que eso era pérdida de tiempo.
Tenía WhatsApp, pero nunca publicaba estados ni fotos. Cuando yo subía fotos de nosotros, él me pedía que no lo etiquetara, que valoraba su privacidad, que en su trabajo no veían bien que anduviera exponiendo su vida personal. Yo aceptaba porque pensaba que era un hombre maduro y profesional, no como los chavos de mi edad que publicaban hasta lo que desayunaban. Su celular era zona prohibida. Siempre lo traía con contraseña, siempre boca abajo, y si sonaba en la noche él salía de la recámara para contestar. Me decía que era por cortesía, para no despertarme, que eran clientes pesados que llamaban a cualquier hora. Cuando alguna vez intenté tomarle una foto con su celular porque el mío no tenía batería, literal me lo quitó de las manos diciendo que ese teléfono tenía información confidencial de proyectos y que su empresa era muy estricta con la privacidad. Los fines de semana que estaba en casa eran intensos. Me llenaba de atenciones, hacíamos planes, salíamos con amigos, cocinábamos juntos. Era como si tratara de compensar todo el tiempo que estaba ausente. Yo pensaba que simplemente teníamos una dinámica diferente, que así funcionaban los matrimonios modernos, donde ambos tenían carreras demandantes. Todo comenzó a cambiar hace 8 meses. Estaba trabajando en mi laptop cuando me llegó una notificación del banco. Era un cargo rechazado en nuestra cuenta conjunta, una cuenta que habíamos abierto para los gastos de la casa. Me pareció raro porque siempre teníamos dinero ahí, así que entré a revisar los movimientos. Lo que vi me dejó helada. Había transferencias enormes a cuentas que yo no conocía. Montos de 50,000, 70,000 pesos, saliendo cada mes de forma regular. Cuando Roberto llegó esa noche lo confronté. Le mostré el estado de cuenta con las manos temblándome y le pregunté qué eran esos movimientos. Él ni siquiera pareció nervioso. Me miró con esa cara de «Ay, amor, estás exagerando», y me explicó que eran inversiones para su despacho, que estaba expandiendo el negocio, que eran préstamos a socios. Me dijo que no me preocupara, que él manejaba esos temas, que para eso éramos un equipo y cada uno aportaba en lo suyo. Me hizo sentir como si estuviera siendo controladora por preguntarle sobre dinero. Lo dejé pasar, pero algo en mi pecho no se sentía bien. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo pensando en todas las veces que él había evitado hablar de finanzas, de todas las veces que había sido evasivo sobre su trabajo. Pero eso era solo el principio de la verdad que estaba a punto de descubrir. Revelación 2. 70971. El descubrimiento accidental. 2 semanas después, Roberto se fue de viaje a Monterrey. Me dijo que estaría fuera 5 días. La segunda noche recibí una llamada extraña a las 11 de la noche. Era un número desconocido. Contesté pensando que tal vez era algún cliente mío, y del otro lado había una mujer llorando. La mujer me preguntó si yo era Valeria, si estaba casada con Roberto Mendoza. Mi corazón empezó a latir como loco. Le dije que sí, y ella comenzó a contarme una historia que no podía creer. Me dijo que se llamaba Carolina, que vivía en Monterrey, y que ella también estaba casada con Roberto, que llevaban 4 años casados y que acababa de descubrir por accidente que él tenía otra esposa en Guadalajara. Le colgué. Literal le colgué el teléfono porque pensé que era una loca, una ex despechada tratando de arruinar mi matrimonio. Bloqueé el número, me tomé un té de tila y traté de dormir. Pero no podía. Sus palabras seguían rebotando en mi cabeza. 4 años casados, en Monterrey, otra esposa. A la mañana siguiente me llegó un mensaje de un número diferente. Era ella otra vez. Esta vez me mandó fotos. Fotos de ella con Roberto en su boda. Fotos de ellos en su casa. Fotos de documentos, de un acta de matrimonio con fecha de hace 4 años. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. La llamé temblando. Hablamos durante 3 horas. Carolina me contó que Roberto le había dicho la misma historia que a mí, que viajaba mucho por trabajo, que tenía proyectos en diferentes ciudades,
que ella vivía en Monterrey porque supuestamente ahí estaba su oficina principal, que él iba a verla cada 2 semanas. Se quedaba unos días y luego desaparecía diciendo que tenía que supervisar obras en otras ciudades. Comparamos fechas. Cuando él me decía que estaba en Monterrey por trabajo, estaba con ella. Cuando le decía a ella que tenía que ir a Guadalajara por proyectos, venía conmigo. Era una logística perfectamente coordinada de mentiras. Le pregunté cómo había descubierto lo de mi existencia. Me contó que había encontrado un recibo de una joyería en Guadalajara en el bolsillo de su saco. Un recibo de un collar caro que ella nunca había recibido. Cuando buscó la dirección de la joyería en Google y llamó para preguntar, le confirmaron que ese recibo era de un collar que se había mandado grabar con las iniciales VM. Valeria Mendoza, mis iniciales. Carolina contrató a un investigador privado. Y eso fue lo que descubrió nuestra existencia a ambas. Pero había más. El investigador había encontrado indicios de que posiblemente había una tercera mujer en Ciudad de México. Cuando descubrí que no solo me había mentido, sino que había otra mujer más, sentí que me moría. Carolina y yo decidimos investigar juntas. Ella tenía los reportes del investigador privado, yo tenía acceso a algunas cuentas de banco y documentos de la casa. Entre las dos empezamos a armar el rompecabezas de las mentiras de Roberto. Encontramos transferencias a una tercera cuenta, esta vez con domicilio en Ciudad de México. Carolina logró conseguir un nombre a través de su investigador, Andrea Salazar. Tenía 28 años, era contadora, y según las redes sociales que encontramos, estaba casada. En su foto de perfil de Facebook había una imagen borrosa de ella con un hombre en lo que parecía una boda. Cuando Carolina amplió la foto y me la mandó, me dio un vuelco el corazón. Era Roberto, con otro traje, en otro lugar, pero era él. Carolina encontró su número de teléfono a través de unos contactos. Nos tomó 2 días armarnos de valor para llamarle. Cuando finalmente lo hicimos, Andrea contestó con una voz dulce y despreocupada. Carolina fue directa y le preguntó si estaba casada con Roberto Mendoza. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego Andrea preguntó quién era ella y por qué preguntaba eso. Carolina le dijo que era su esposa. Andrea se rió nerviosa y dijo que eso era imposible, porque ella era la esposa de Roberto, que llevaban 2 años y medio casados, que vivían juntos en la Condesa. Yo tomé el teléfono y le dije que yo también era su esposa, que vivía en Guadalajara y que llevábamos 3 años casados. Andrea dejó de reírse. Se puso a llorar. Nos pidió que le diéramos un momento, que necesitaba procesar lo que estábamos diciendo. Le mandamos fotos por WhatsApp. Actas de matrimonio, fotos de bodas, fotos con él en diferentes momentos. Andrea nos mandó las suyas. Eran devastadoramente reales. Todas teníamos pruebas irrefutables de que estábamos casadas con el mismo hombre. Esa noche las 3 hicimos una videollamada. Fue surrealista. Ahí estábamos, 3 mujeres que no nos conocíamos de nada, llorando juntas, tratando de entender cómo un solo hombre había logrado engañarnos a todas de forma tan perfecta durante años. Andrea nos contó su historia. Roberto le había dicho que era viudo, que su primera esposa había muerto en un accidente años atrás y que por eso era tan reservado con su pasado. Ella nunca sospechó nada porque él era cariñoso, atento, y según ella había encontrado en Roberto a un hombre maduro que la valoraba. Igual que nosotras, él viajaba constantemente por trabajo. Igual que nosotras, ella no podía acompañarlo nunca. Carolina compartió que Roberto le había dicho que era hijo único y que sus papás habían muerto, por eso nunca conoció a su familia. Yo recordé que a mí me había dicho que estaba peleado con su familia por cuestiones de herencia y que prefería no tener contacto con ellos. 3 historias diferentes para justificar por qué ninguna conocía a su familia real o a nadie de su pasado. Empezamos a comparar fechas de forma más detallada. La organización era escalofriante. Tenía un calendario perfecto donde rotaba entre las 3.
Una semana conmigo, una semana con Carolina, una semana con Andrea. Cuando decía que tenía proyectos en el extranjero, probablemente se tomaba unos días para él o para coordinar mejor su siguiente movimiento. Las transferencias de dinero también empezaron a tener sentido. Estaba sacando dinero de las tres para mantener las tres vidas. De mi cuenta conjunta, de la de Carolina, de la de Andrea. Todas estábamos financiando sin saberlo su elaborada mentira. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Le dije a Carolina y a Andrea que no podíamos dejar que se saliera con la suya, que teníamos que confrontarlo juntas y hacerlo pagar por cada mentira. Durante las siguientes 2 semanas, las tres nos volvimos aliadas. Hablábamos todos los días, compartíamos información, planeábamos nuestra estrategia. Andrea, como contadora, revisó todos los movimientos financieros que pudimos conseguir. Descubrió que Roberto había sacado créditos a nombre de las tres, que tenía deudas enormes, y que básicamente estaba usando el dinero de una para pagar las deudas con la otra. Carolina contactó a un abogado en Monterrey que se especializa en casos de bigamia y fraude. Nos explicó que lo que Roberto había hecho no solo era inmoral, sino completamente ilegal en México. Que la bigamia es un delito federal y que además podíamos demandarlo civilmente por fraude, por daño moral y por el dinero que nos había robado. Decidimos coordinar la confrontación. Queríamos que fuera imposible para él escapar de la verdad. Andrea averiguó que Roberto estaría en Ciudad de México el siguiente fin de semana. Le dijo que quería hacer una cena especial en su departamento, que invitaría a unos amigos. Él aceptó encantado como siempre, sin sospechar nada. Carolina y yo compramos boletos de avión a Ciudad de México. El plan era simple pero devastador. Las tres apareceríamos en esa cena. Ya no podría negar nada. Ya no podría manipularnos por separado. Tendría que enfrentar a sus 3 esposas al mismo tiempo. Los días previos fueron una mezcla de ansiedad, coraje y una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez en meses me sentía con control sobre la situación. Ya no era la víctima ingenua esperando explicaciones. Era una mujer que sabía la verdad y estaba lista para hacerle frente. Le conté todo a mi mejor amiga Sofía. Ella no podía creerlo. Me abrazó llorando y me dijo que ella me acompañaría a Ciudad de México si necesitaba apoyo moral. Le dije que no, que esto era algo que las 3 esposas teníamos que hacer juntas. Sofía me ayudó a empacar, me dio ánimos y me recordó que yo era más fuerte de lo que creía. La noche antes del viaje casi no dormí. Ensayaba mentalmente lo que le diría. Imaginaba su cara cuando nos viera a las 3 juntas. Parte de mí todavía no podía creer que todo esto estuviera pasando. Hace 3 años había jurado amarle hasta que la muerte nos separara, y ahora estaba coordinando su exposición pública con las otras 2 mujeres a las que también había engañado. Pero lo que él no sabía era que su peor pesadilla apenas estaba comenzando. El sábado por la noche llegué al edificio de Andrea en la Condesa. Carolina ya estaba ahí, esperándome en el lobby. Nos abrazamos nerviosas. Nos veíamos cansadas, con los ojos hinchados de tanto llorar en las últimas semanas. Pero también había algo diferente en nosotras. Determinación, coraje, hermandad. Andrea nos abrió la puerta de su departamento. Nos abrazamos las 3 antes de que comenzara el show. Ella había preparado una mesa bonita, con vino y botanas, como si realmente fuera una cena normal. Nos explicó que Roberto llegaría en media hora, que le había dicho que los invitados llegarían a las 8. Cuando sonó el timbre a las 8 en punto, las 3 nos miramos. Este era el momento. Andrea abrió la puerta y Roberto entró con una sonrisa enorme, trayendo flores y una botella de vino. Cuando me vio a mí sentada en la sala, su sonrisa se congeló. Sus ojos se movieron de mí a Andrea, tratando de procesar qué estaba pasando. Antes de que pudiera decir algo, Carolina salió de la cocina. La expresión de Roberto cambió completamente.
Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Dejó caer las flores al suelo y solo alcanzó a decir: «¿Qué está pasando aquí?». Andrea fue la primera en hablar. Le dijo con una voz calmada pero firme: «Te presentamos a tu familia, Roberto. Todas tus esposas en un mismo lugar. Deberías estar feliz». Carolina se acercó a él y le preguntó si no iba a saludarnos, si no estaba contento de ver a las 3 mujeres con las que se había casado. Roberto trató de tomar control de la situación. Empezó con su táctica habitual de negación y manipulación. Nos dijo que podía explicar todo, que las cosas no eran como parecían, que había razones complicadas detrás de todo. Pero esta vez no funcionó. Esta vez éramos 3 contra 1, y todas teníamos evidencia irrefutable. Yo saqué mi acta de matrimonio y la puse sobre la mesa. Carolina hizo lo mismo. Andrea puso la suya. 3 documentos oficiales, 3 bodas legales, todas con el mismo hombre. Roberto se quedó callado mirando los papeles como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Entonces cambió de estrategia. Trató de apelar a las emociones de cada una. Me miró a mí y me dijo que yo era el amor de su vida, que lo nuestro era real, que todo lo demás había sido un error. Miró a Carolina y le dijo que ella era su alma gemela, que la amaba profundamente. Le dijo a Andrea que ella había llegado en el momento perfecto de su vida y que nunca había sentido una conexión así. Las 3 nos miramos entre nosotras y casi nos reímos de lo absurdo y patético que sonaba. Andrea le respondió que era increíble cómo podía decir te amo a 3 mujeres diferentes en la misma habitación sin que se le moviera un músculo de la cara, que era un mentiroso profesional y que lo único real de él era su capacidad para engañar. Roberto intentó salir del departamento, pero Carolina le bloqueó la puerta. Le dijo que no se iba a ningún lado hasta que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Que las 3 habíamos hablado con abogados, que sabíamos que lo que había hecho era bigamia, que era un delito federal y que íbamos a demandarlo tanto penal como civilmente. Fue entonces cuando Roberto colapsó. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos y empezó a llorar. Nos suplicó que no lo demandáramos, que tenía deudas enormes, que si iba a prisión su vida estaría acabada. Nos dijo que todo había empezado como algo pequeño, que cuando conoció a Carolina ya estaba conmigo y no supo cómo terminar ninguna de las 2 relaciones, que cuando conoció a Andrea las cosas se le fueron de las manos, que había tratado de mantener a todas felices porque no quería lastimar a nadie. Le pregunté cómo pensaba que no nos iba a lastimar, cómo podía creer que engañarnos durante años era mejor que decirnos la verdad. Me miró con los ojos rojos y me dijo que era un cobarde, que había tomado el camino fácil en cada momento, y que ahora sabía que había destruido la vida de 3 mujeres que no merecían esto. En ese momento supe que ya no sentía nada por él, ni amor, ni odio, ni siquiera coraje, solo una profunda decepción y un deseo de justicia. Los siguientes meses fueron un torbellino de documentos legales, declaraciones y mucho procesamiento emocional. Las 3 contratamos al mismo abogado, un especialista en derecho familiar que nos explicó paso a paso el proceso para anular nuestros matrimonios y proceder con las demandas. Andrea descubrió que Roberto había sacado un crédito hipotecario a nombre de ella sin su conocimiento, usando información que tenía acceso por vivir juntos. Carolina encontró que había vaciado una cuenta de inversiones que ella había heredado de su abuela. De mi cuenta conjunta, había sacado casi 200,000 pesos en transferencias misteriosas. Entre las 3, nos había robado más de 1,5 millones de pesos. Presentamos 3 demandas penales por bigamia y fraude. El abogado nos dijo que era un caso sólido, que teníamos toda la evidencia necesaria. Roberto fue arrestado 2 semanas después de nuestra confrontación. Cuando recibí la notificación de que estaba detenido, no sentí la satisfacción que pensé que sentiría. Solo alivio de que finalmente estaba enfrentando consecuencias reales. Pero lo más increíble de todo este proceso fue la amistad que desarrollé con Carolina y Andrea.
Lo que empezó como una alianza estratégica para exponer a Roberto se convirtió en una hermandad genuina. Nos apoyamos mutuamente en los días difíciles, cuando el peso de todo lo que había pasado nos golpeaba fuerte. Nos turnábamos para llamarnos, para recordarnos que no estábamos solas, que íbamos a salir adelante. Carolina vino a visitarme a Guadalajara un mes después de todo. Pasamos el fin de semana juntas, hablando, llorando, riendo de lo absurdo de la situación. Me contó que había empezado terapia y que le estaba ayudando mucho a procesar no solo la traición de Roberto, sino también a trabajar en su autoestima y en entender por qué había ignorado tantas señales rojas. Yo también comencé terapia. Mi psicóloga me ayudó a entender que yo no había sido ingenua o tonta, que Roberto era un manipulador experto que había construido una vida entera basada en mentiras. Me ayudó a perdonarme por no haber visto lo que ahora parecía tan obvio y a enfocarme en mi sanación en lugar de en el coraje. Andrea empezó un blog sobre su experiencia. Lo llamó 3 esposas, una verdad. Escribía de forma anónima sobre el proceso de descubrir el engaño, sobre cómo 3 mujeres desconocidas se habían unido para hacer justicia, y sobre la importancia de confiar en tu intuición cuando algo no se siente bien. El blog se volvió viral en cuestión de semanas. Miles de mujeres le escribían contándole sus propias historias de engaño y traición. Decidí enfocar toda mi energía en mi carrera. Había descuidado mis proyectos freelance durante el matrimonio, porque Roberto siempre me decía que no me preocupara tanto por el dinero, que él proveía suficiente. Ahora me daba cuenta de que eso había sido otra forma de control, de mantenerme dependiente de él. Retomé contacto con clientes que había dejado ir. Actualicé mi portafolio. Empecé a buscar proyectos más grandes y ambiciosos. A los 3 meses de la separación, conseguí un contrato con una agencia de publicidad en Guadalajara para diseñar toda su imagen de marca. Era el proyecto más grande de mi carrera y lo conseguí por mérito propio. También hice cambios físicos. No por Roberto, sino por mí. Me corté el cabello que había llevado largo durante años porque a él le gustaba así. Me hice un corte tipo bob a los hombros con capas y me encantó verme diferente en el espejo. Empecé a ir a clases de kickboxing con Sofía. Necesitaba sacar todo el coraje y la frustración de una forma sana, y golpear un costal 3 veces por semana resultó ser increíblemente terapéutico. Cambié todo en mi departamento. Regalé los muebles que habíamos comprado juntos, pinté las paredes de colores que a mí me gustaban, llené el espacio con plantas y cosas que me hacían feliz. Necesitaba que mi hogar fuera mío de nuevo, no un lugar lleno de recuerdos de alguien que nunca existió realmente. Carolina hizo cambios similares en Monterrey. Se mudó a un departamento nuevo, más pequeño pero completamente suyo. Empezó a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que Roberto le decía que era un hobby tonto. Sus cuadros eran hermosos, llenos de color y emoción. Me mandó uno por correo, una pintura abstracta en tonos azules y dorados que colgué en mi sala. Andrea tomó la decisión más radical. Renunció a su trabajo en Ciudad de México y se mudó a Playa del Carmen. Me dijo que necesitaba empezar completamente de cero, en un lugar sin memorias. Consiguió trabajo en una firma de contabilidad que servía a hoteles y negocios turísticos. Me mandaba fotos del mar, de los atardeceres, de su nueva vida junto a la playa. Se veía feliz de verdad, con una paz en los ojos que no había visto en las fotos de cuando estaba con Roberto. Las 3 nos reunimos en Puerto Vallarta 6 meses después de la confrontación. Fue idea de Andrea. Rentamos un Airbnb frente a la playa y pasamos un fin de semana largo juntas. Fue sanador de una forma que no puedo explicar. Nos sentamos en la arena con vino y hablamos durante horas sobre cómo habíamos cambiado, sobre nuestros planes futuros, sobre lo fuertes que nos habíamos vuelto. Una noche, Carolina levantó su copa y propuso un brindis. Por nosotras, por sobrevivir a la peor traición y salir más fuertes, por convertirnos en hermanas a través del dolor, por demostrar que las mujeres unidas
Somos imparables. Brindamos llorando y riendo al mismo tiempo, agradecidas de habernos encontrado en medio del caos. El juicio penal por bigamia comenzó 8 meses después de la confrontación. Las 3 tuvimos que dar nuestras declaraciones. Fue devastador tener que contar toda la historia frente a un juez, frente a abogados, frente a Roberto que estaba sentado ahí viéndonos con cara de arrepentimiento. Su abogado defensor trató de argumentar que había sido un error de juicio, que Roberto sufría de problemas mentales que lo habían llevado a tomar malas decisiones, que merecía una segunda oportunidad. Nuestro abogado presentó toda la evidencia, las actas de matrimonio, los estados de cuenta mostrando el fraude financiero, los testimonios de testigos que confirmaban su presencia en las 3 ciudades, la logística perfectamente calculada de sus mentiras. El juez escuchó todo con atención. Cuando llegó el momento de que Roberto hablara, él se paró y nos pidió perdón a las 3. Dijo que había sido el peor error de su vida, que había lastimado a 3 mujeres extraordinarias, que merecía todo el castigo que recibiera. Pero sus palabras sonaban vacías. Ya no tenían poder sobre nosotras. El veredicto llegó 2 semanas después. Roberto fue declarado culpable de bigamia y fraude. La sentencia fue de 5 años de prisión y la obligación de reparar el daño económico a las 3. Además, los 3 matrimonios fueron anulados oficialmente. Cuando escuché la sentencia sentí que finalmente podía respirar. No era venganza lo que sentía, era justicia pura. Este hombre había jugado con nuestras vidas, con nuestros sentimientos, con nuestro dinero y nuestro tiempo, y ahora estaba pagando las consecuencias. La demanda civil fue igualmente satisfactoria. El juez ordenó que Roberto nos restituyera todo el dinero que nos había robado más daños y perjuicios. Aunque sabíamos que probablemente nunca veríamos todo ese dinero porque estaba lleno de deudas, el hecho de que legalmente fuera obligado a pagarnos era suficiente. Pero la verdadera justicia vino de otra forma. La historia se filtró a los medios locales. Primero fue una nota pequeña en el periódico de Monterrey. Luego la retomaron en Guadalajara y Ciudad de México. La familia de Roberto, que supuestamente estaba peleada con él o muerta según la versión que nos había contado a cada una, apareció dando entrevistas diciendo que ellos no sabían nada, que Roberto había desaparecido de sus vidas hace años. Su reputación profesional quedó destruida. Su supuesto despacho de arquitectura ni siquiera existía realmente. Había trabajado en algunos proyectos freelance aquí y allá, pero la mayor parte del dinero que usaba para mantener sus 3 vidas venía de nosotras y de los créditos fraudulentos que había sacado. Andrea recibió cientos de mensajes después de que se revelara que ella era la autora del blog 3 esposas, una verdad. Mujeres de todo México le escribían agradeciéndole por compartir su historia, diciéndole que les había dado el valor para confrontar sus propias situaciones de engaño. El blog se convirtió en una comunidad de apoyo para mujeres que habían sido traicionadas. Carolina usó su experiencia para dar pláticas en grupos de mujeres en Monterrey sobre señales de alerta en relaciones tóxicas. Me contó que cada vez que terminaba una plática, al menos 3 o 4 mujeres se le acercaban llorando para contarle que ellas también habían ignorado señales similares en sus relaciones. Yo empecé a hablar abiertamente sobre mi experiencia en redes sociales. Publiqué un post largo en Instagram contando la historia sin dar nombres, pero siendo honesta sobre el dolor, sobre la vergüenza inicial de haber sido engañada y sobre el poder de la hermandad femenina. El post se volvió viral. Recibí miles de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por romper el silencio. Lo más irónico de todo fue que Roberto había tratado de mantener su vida privada, de evitar las redes sociales, de mantener todo en secreto, y al final su historia terminó siendo conocida por miles de personas. Su peor miedo se hizo realidad, pero fue consecuencia directa de sus propias acciones. Un año después del juicio, las 3 nos reunimos de nuevo, esta vez en Guadalajara. Fuimos a cenar a un restaurante bonito en Chapultepec.
Mientras brindábamos con vino tinto, Carolina nos contó que había empezado a salir con alguien, un maestro de secundaria que conoció en una exposición de arte. Nos dijo que al principio tenía miedo de volver a confiar, pero que este hombre era completamente diferente, transparente, honesto, sin secretos. Andrea nos mostró fotos de su nuevo departamento en Playa del Carmen con vista al mar. Había adoptado un perro, un labrador que rescató de la calle, y se veía radiante en las fotos jugando con él en la playa. Nos contó que estaba enfocada en ella misma por ahora, que no estaba buscando una relación, pero que por primera vez en años se sentía completa estando sola. Yo les conté sobre un proyecto nuevo que había conseguido, diseñar la imagen completa para un festival de música en Guadalajara. Era el proyecto más grande e importante de mi carrera. También les confesé que había aceptado salir con alguien, un fotógrafo que había conocido en un evento de networking. Íbamos despacio, sin presiones, pero había algo genuino ahí que me daba esperanza. Las tres coincidimos en algo. Roberto no nos había destruido, nos había transformado, nos había obligado a ser más fuertes, más inteligentes, más cuidadosas, pero también más valientes. Nos había regalado sin quererlo una hermandad que ninguna de nosotras habría encontrado de otra forma. Pero hay algo que aún no te he contado. Algo que hace que esta historia sea aún más increíble y perturbadora. 2 meses después del juicio, Carolina recibió un mensaje de una mujer en Querétaro. La mujer había leído sobre nuestro caso en las noticias y decía tener información importante. Las tres hicimos una videollamada con ella. Se llamaba Mariana, tenía 24 años, y nos contó que había estado comprometida con Roberto hace 5 años. Que iban a casarse, pero que él desapareció 2 semanas antes de la boda sin dar explicaciones, dejándola con todos los gastos de la celebración y el corazón roto. Mariana nos mostró fotos del Roberto de hace 5 años. Se veía más joven, pero era definitivamente él. Nos enseñó mensajes, correos, incluso el contrato del salón de eventos que nunca se usó. Nos dijo que en ese tiempo él le había sacado dinero prestado, diciendo que era para su negocio, alrededor de 100,000 pesos que nunca le devolvió. Empezamos a investigar más y descubrimos que probablemente había otras víctimas. Una mujer en Puebla que había tenido una relación de 1 año con él y que también le había prestado dinero. Otra en Cancún que había salido con él durante varios meses antes de que desapareciera sin explicación. El patrón era claro. Roberto había estado haciendo esto durante años. Nosotras tres habíamos sido sus víctimas más elaboradas, las únicas con las que había llegado al matrimonio, pero había muchas otras mujeres en su pasado que también habían sufrido sus mentiras y manipulaciones. Contactamos a nuestro abogado con esta nueva información. Él nos dijo que aunque era inquietante, los casos anteriores ya habían prescrito legalmente y no se podía hacer mucho. Pero nos sugirió que si queríamos ayudar a otras posibles víctimas, podríamos hacer pública toda la información. Andrea actualizó su blog con toda esta nueva información, incluyendo fotos de Roberto de diferentes épocas y las ciudades donde había operado. En menos de 1 semana, 10 mujeres más se comunicaron contando historias similares. Algunas habían sido novias, otras amantes que no sabían que él tenía pareja, otras mujeres a las que les había sacado dinero con promesas de negocios que nunca existieron. Creamos un grupo de WhatsApp con todas. Éramos 15 mujeres que habíamos sido engañadas por el mismo hombre en diferentes momentos y de diferentes formas. Algunas habían perdido dinero, otras solo tiempo y confianza. Pero todas compartíamos el dolor de haber sido manipuladas por alguien que resultó ser completamente diferente a lo que decía ser. Cuando Roberto se enteró desde la prisión de que todas estas mujeres nos habíamos encontrado y estábamos compartiendo nuestras historias, intentó contactarme a través de su abogado. Quería hablar conmigo, darme su versión de las cosas. Me negué. Ya no había nada que él pudiera decir que importara. Pero la última revelación llegó de la forma más inesperada. La mamá de Roberto nos contactó. Nos pidió reunirnos con ella, que tenía algo importante que decirnos.
Carolina, Andrea y yo fuimos juntas a verla a un café en Ciudad de México. La señora se veía devastada, envejecida por la vergüenza y el dolor. Nos contó que Roberto había empezado a mostrar comportamientos de mentira compulsiva desde adolescente, que había ido a terapia pero que nunca había tomado el tratamiento en serio, que ellos como familia habían tratado de ayudarlo, pero que en algún momento Roberto había decidido cortar contacto completamente con ellos, porque según él lo juzgaban demasiado. Nos dijo que ella había intentado advertir a una de sus novias hace años, pero que Roberto se había puesto furioso y la había amenazado con nunca volver a verla si se metía en su vida. Nos pidió perdón con lágrimas en los ojos, diciendo que ella sabía que su hijo tenía un problema, pero que nunca imaginó que llegaría a estos extremos. No sabíamos qué decirle. Por un lado entendíamos que ella también era víctima de las mentiras de su hijo, pero por otro lado nos preguntábamos cuántas de nosotras podríamos habernos salvado si alguien hubiera hablado a tiempo. Al final solo le dijimos que esperábamos que Roberto usara su tiempo en prisión para realmente trabajar en sus problemas y que nunca más lastimara a otra mujer. Ese encuentro nos dejó a las tres muy pensativas. Nos dimos cuenta de que Roberto no era solo un hombre que había cometido errores, sino alguien con problemas psicológicos profundos que nunca había querido enfrentar. Eso no justificaba lo que nos había hecho, pero al menos nos ayudaba a entender que no se trataba de nosotras, de algo que hubiéramos hecho mal o de algo que nos faltara. Se trataba de él y de sus demonios internos. Han pasado casi 2 años desde aquella noche en que Carolina y yo tocamos la puerta del departamento de Andrea. 2 años desde que descubrimos que las tres habíamos sido engañadas por el mismo hombre. 2 años desde que decidimos unirnos en lugar de convertirnos en enemigas. Hoy puedo decir con total honestidad que Roberto no me quitó nada que no pudiera recuperar. Me quitó 3 años de mi vida. Sí, pero me obligó a crecer de formas que nunca hubiera crecido si las cosas hubieran seguido su curso. Me obligó a ser más fuerte, más independiente, más consciente de mi propio valor. Mi carrera está mejor que nunca. El año pasado abrí mi propia agencia de diseño con 2 socias increíbles. Tenemos oficina en Providencia y ya trabajamos con clientes importantes en todo México. Cada vez que firmo un contrato nuevo o completo un proyecto difícil, me acuerdo de la Valeria de hace 2 años que pensaba que necesitaba a un hombre para sentirse completa. Esa Valeria ya no existe. Carolina sigue en Monterrey y su relación con el maestro de secundaria va muy bien. Me dice que es la relación más sana que ha tenido en su vida, que por primera vez está con alguien que no le esconde nada, que la presenta con orgullo a su familia y amigos, que publica fotos de ellos sin pena, que entiende ahora la diferencia entre el amor real y la ilusión que teníamos con Roberto. Andrea sigue en Playa del Carmen y acaba de publicar un libro. Sí, convirtió su blog en un libro completo sobre su experiencia y sobre la importancia de confiar en tu intuición en las relaciones. El libro se llama 3 esposas y se está vendiendo increíblemente bien. Está dando entrevistas, participando en podcasts, convirtiéndose en una voz importante para mujeres que han pasado por situaciones similares. Las 3 seguimos siendo amigas cercanas. Nos hablamos casi todos los días en nuestro chat de WhatsApp. Nos visitamos cuando podemos. Planeamos un viaje juntas a Europa para el próximo año, algo que ninguna de nosotras hizo con Roberto, a pesar de que siempre prometía llevarnos de viaje. He aprendido que el amor verdadero no es secreto, no es complicado, no te hace dudar. El amor verdadero es transparente, es simple, te hace sentir segura. Aprendí a confiar en mi intuición, a no ignorar las señales rojas solo porque quiero que las cosas funcionen. Aprendí que estar sola es 1000 veces mejor que estar con alguien que te miente. También aprendí el poder de la hermandad femenina. Carolina, Andrea y yo podríamos habernos odiado. Podríamos haber competido por quién era la esposa real o quién había sufrido más. En lugar de eso, elegimos apoyarnos, unirnos, hacernos más fuertes juntas. Y esa decisión
cambió completamente el resultado de esta historia. Roberto sigue en prisión. Todavía le quedan 3 años de condena. He escuchado que está tomando terapia obligatoria y que supuestamente está trabajando en sus problemas. No sé si eso es verdad y honestamente ya no me importa. Él es parte de mi pasado, una lección dolorosa pero valiosa. A veces me preguntan si lo odio. La respuesta es no. Ya no siento nada por él, ni odio, ni amor, ni siquiera coraje. Es solo un extraño que una vez pensé conocer pero que en realidad nunca existió. El Roberto del que me enamoré era una ficción, una máscara cuidadosamente construida. No puedo odiar a alguien que nunca fue real. Lo que sí siento es gratitud. Gratitud por haber descubierto la verdad cuando la descubrí. Gratitud por haber encontrado a Carolina y Andrea. Gratitud por haberme vuelto la mujer fuerte e independiente que soy ahora. Gratitud por haber aprendido lo que realmente merezco en una relación. Al final entendí que perderlo a él fue ganarme a mí misma. Y eso, definitivamente, no tiene precio. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez ignoraste señales rojas en una relación, o si conoces a alguien que está pasando por algo similar, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de las 3 esposas? ¿Crees que hicimos bien en unirnos para demandarlo? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias reales como esta. Y recuerda esto. Siempre confía en tu intuición. Si algo no se siente bien, probablemente no lo está. Las señales siempre están ahí. Solo necesitamos el valor para verlas y actuar. Y sobre todo, nunca olvides que las mujeres unidas somos imparables. A veces la traición más dolorosa nos lleva a las amistades más valiosas. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en el próximo video.